como en toda situación donde hay gente perseguida y donde hay una sociedad que no tiene acceso, vamos, a las libertades individuales, la obligación que tiene toda persona de bien y toda persona pensante y toda persona progresista es denunciarlo. O sea, no ser cómplice del silencio que buscan las dictaduras y buscar formas, primero, de alertar al mundo lo que está sucediendo en esos países dictatoriales. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este caso en Cuba, donde hay tantos periodistas, tantos colegas nuestros que están siendo tratados en forma ilegal e inhumana, están arrestados en condiciones tremendas. Bueno, la Argentina tiene cerca de 90 periodistas desaparecidos. Es uno de los países en el cual el periodismo ha sido víctima de las violaciones de derechos humanos más importantes de este siglo. Me parece que los argentinos que hemos sobrevivido, que hemos tenido la suerte de sobrevivir la dictadura militar, tenemos una obligación para con nuestros colegas de todo el mundo, de acompañarlos, de ayudarlos, de manifestarles nuestra solidaridad y de denunciar a quienes son podríamos decir, sus verdugos. Porque nos pasó a nosotros y nos puede volver a pasar a medida que bajemos la guardia. La libertad de expresión y los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Y hacer de esto una cuestión ideológica es un travestismo de lo que significa la profesión de periodista. Evidentemente, Cuba alega que está siendo atacada por los Estados Unidos y que por eso tiene que tomar medidas de emergencia. Hay algo que tenemos que ser claros. Las medidas de emergencia en Cuba llevan más de 40 años. No puede ser que un país viva en estado de emergencia durante 40 años. También la Argentina, durante la época de la dictadura, decía que era atacada por el comunismo internacional. Son todas patrañas, son todas mentiras, son todas excusas. En realidad, no importa si son atacadas o si no son atacadas, si son víctimas o no son víctimas de una agresión. Nunca hay que olvidarse que, por ejemplo, Inglaterra fue atacada por Hitler, fue bombardeada Londres por Hitler, fue destruida Londres por Hitler. Sin embargo, nunca a Winston Churchill se le hubiese ocurrido decirle a la oposición que había que disolver el Parlamento, que no podía haber oposición o que no podía haber libertad de expresión. Es imposible pensar en un país democrático donde sucedan ese tipo de cosas. Yo, que fui víctima de las violaciones de derechos humanos en la Argentina, yo que soy hijo de una persona que estuvo desaparecida y que tuvo la suerte de poder sobrevivir a la dictadura militar, les puedo decir que los países que más ayudaron, los colegas que más ayudaron a obtener la libertad de los presos políticos de la Argentina fueron los colegas de los diarios como el New York Times, como Le Monde, como el Corriere della Sera, la República de Italia y el País de Madrid. Nunca escuché que Granma o Pravda hayan tenido ningún tipo de influencia en la lucha por la libertad de expresión en Argentina, porque en definitiva no hay ninguna diferencia entre el concepto de prensa que tenía el general Videla y la que tiene el general Castro. Durante las dictaduras, la relación con Cuba fue absolutamente anormal y patológica. Es decir, es increíble pensar que la dictadura argentina, por ejemplo, tuviera en Fidel Castro el mejor defensor de la violación de los derechos humanos que había en la Argentina. O que tuviera a la Unión Soviética como su también mejor defensora fuera del continente, por un acuerdo netamente comercial, que era la compra de granos argentinos. Yo quería recordar algunos aspectos del comportamiento de Cuba con respecto a la Argentina, a la dictadura argentina, la dictadura militar argentina, datos que a lo mejor algunos han olvidado o desconocen.
hay que recordar que cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Ginebra, propició una condena a la dictadura militar, incluida el tema de los desaparecidos, fueron dos países, Rusia y Cuba, quienes se opusieron terminantemente a esta declaración. Y finalmente votaron en contra de ella, juntamente con, obviamente, la delegación argentina. Otro tema también acorde, tal vez más grave aún, es que en un congreso realizado en la propia Habana y auspiciado por la dictadura castrista, justamente sobre violación de derechos humanos en América Latina, la declaración final, es una lista de países que violan los derechos humanos en la que queda excluida la Argentina. Entre los concurrentes había algunos intelectuales argentinos, entre otros David Viñas, que protestaron indignados contra esa exclusión, y la solución de translación que se hizo es permitirle a David Viñas y 4 más que había, que hicieran un documento aparte. El documento oficial, el documento del gobierno cubano y de todos los partidos comunistas de América Latina, incluido el Partido Comunista Argentino, fue que en la Argentina de Videla no había violación de derechos humanos.